Muy bien, vamos a tener un estudio bíblico de edificación, de exhortación y sobre todo de mucha reflexión que está en Mateo capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de este evangelio en Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Vamos a leerlo primeramente y luego vamos a hacer un pequeño análisis de este estudio. Dice así la palabra de Dios. El título de esta lectura es Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Palabra del Señor. Y estamos grabando esta sesión para compartirlos en nuestras redes. Quiero que veamos, hermanos en Cristo, una conducta típica del diablo y cómo fue con Jesucristo mismo. Y si lo fue con Jesucristo, también lo será con nosotros. Aquí el diablo, podemos decir que le presenta a Cristo 4 estrategias del diablo, por decirlo así, que vamos a verlo rápidamente. El diablo aquí usa 4 estrategias. Y esas 4 estrategias el diablo las sigue usando con los hijos de Dios. Pero antes de empezar, queremos ver lo siguiente. Lo primero que podemos observar aquí es que el diablo usa la Biblia también. El diablo cita la Escritura también. Fíjese cómo se acercó el diablo a Jesús. Con la Biblia. ¿Qué le parece? Citando la Biblia también. Y eso nos hace pensar que hoy algunos que se llaman líderes, evangelistas o predicadores, pueden ser instrumentos del diablo usando y citando la Biblia, como lo hizo el diablo aquí. Vamos a ver esas estrategias. La primera la vemos en el capítulo 4, verso 1, el verso 3 digo, y vemos que lo mismo se usa en otros versos que siguen ahí, pero quiero que puntualicemos esto. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Esa es la palabra que lleva veneno. Es una palabra venenosa. Si eres hijo de Dios. ¿Qué podemos nosotros contextualizar de esta expresión que usó el diablo con Jesús? Si eres
hijo de Dios. La idea aquí es crear duda. Crear duda. Porque el diablo no le está diciendo que es hijo de Dios. El diablo le está diciendo, si eres hijo de Dios, bueno, si eres hijo de Dios, haz esto, pues. Haz aquello. Fíjese que el diablo tiene una intención. El diablo tiene la intención de que tú hagas lo que él quiere. Y pone por delante, tú lo haces si tú eres de verdad hijo de Dios. Mire qué interesante, ¿no? El diablo es astuto, ¿no? El diablo quiere que tú hagas algo que él quiere y dice, si tú eres hijo de Dios, lo vas a hacer. Y, obviamente, si la persona cristiana es inmadura o ingenua, va a caer. Pero como Jesús es Jesús y sabe todo, no cayó en eso. Vamos entonces a analizar algunos aspectos. En primer lugar, en el verso 2, queremos ver el contexto de la situación. Porque no es que Jesús estaba relax en una playa, comiendo manjares, y que vino el diablo. No, o sea, el diablo no actúa así. El diablo es inteligente y astuto, ¿sí? El diablo no va a venir donde alguien, ¿eh? No, donde alguien, vamos a suponer, el diablo no va a venir donde alguien que no tiene ningún problema, que está bien. No. Vamos a leer lo que dice el texto y por eso el autor hace ese detalle. Vamos a leer primero. Verso 2, fíjese lo que dice el verso 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Jesús, ¿qué dice ahí? Tuvo hambre. Jesús como ser humano, después de ayunar 40 días y 40 noches, que fueron los ayunos, solamente 3 personas han ayunado 40 días y 40 noches sin tomar agua y sin comer, Elías, Moisés y Jesús. Ha habido ayunos de menos días así, o ha habido ayunos, diríamos, con ciertas limitaciones. Como por ejemplo, otros han ayunado, pero se abstienen nada más y comen nada más poco o legumbres, ¿no? Es digamos, un tipo de ayuno. Pero el ayuno de Jesús, que estamos aquí viendo, es un ayuno absoluto. Sin comer nada, ni beber nada. Y la Biblia dice que tuvo hambre. Hay que entender el significado, porque fíjese que a veces, por ejemplo, cuando alguien no desayuna y no almuerza, por ejemplo, y ya cuando está sobre las 3 de la tarde, quiere comerse, por decirlo así, una vaca. Decimos, tengo una hambre que quiero comerme una vaca porque, fíjese, no ha desayunado ni almorzado, ¿verdad? O sea, una hambre grande tiene. Ahora, ¿cómo sería el hambre de Jesús después de 40 días sin comer? El texto, no por el gusto, dice, y tuvo hambre, porque quiere resaltar que Jesús entró como humano en una situación de necesidad, de fatiga. O sea, llegó un punto donde el hambre era ya insoportable, la fatiga, el cansancio, la debilidad. Fíjese todas las condiciones que tenía Jesús. Jesús no estaba en la mejor condición humana, por decirlo así, como para tener un combate espiritual en ese momento. Pero el diablo le encanta esos momentos, esas coyunturas. Y se le acercó a Jesús. Y el diablo sabía, fíjese que el diablo sabe nuestra necesidad, el diablo sabía que Jesús tenía hambre. Y por eso le dice en el verso 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, le pone por delante eso, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuérdese que los hijos de Dios cuando oran con fe, se cumple, dice. Si eres hijo de Dios, a no ser que, me imagino al diablo diciendo, a no ser que no eres hijo de Dios, pero si eres, lo vas a hacer.
Jesús ve el argumento falso del diablo y le responde con la Biblia. Por eso es importante estudiar la Biblia para no dejarnos engañar del diablo. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eso dónde está? Eso está en Deuteronomio 8:3, ¿no? Deuteronomio 8:3, ¿no? Bien. El hambre, que es una necesidad, diríamos natural, del cuerpo, no es ningún pecado tener hambre, pero fue, diríamos, la ocasión. El diablo mira qué tú necesitas y la necesidad tuya es honesta. El diablo vio que Jesús honestamente necesitaba comer. Aprovecha esa coyuntura y dice, bueno, ¿cómo es posible que un hijo de Dios te esté muriendo de hambre? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no cae en esa trampa. ¿Por qué? Porque Jesús no duda. Fíjese, Jesús no duda que sí es hijo de Dios. Ese es el tema. Jesús no duda que sí es hijo de Dios. Y por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, vamos a analizar un poquito más este puntito. Jesús tenía hambre, fatiga. Alguien pudiera, por ejemplo, tener un problema de salud, una necesidad, una situación crítica en la familia, en el hogar, en la salud personal. Y de pronto alguien que la conoce a usted o lo conoce a usted, le puede decir, y generalmente esto lo hace alguien que es un cristiano también, o predicador, y dice, hermano, pero si tú realmente anduvieras bien delante de Dios, no debería pasarte eso. O hermano, ¿no crees que a lo mejor Dios te está llamando la atención por lo que estás pasando? En otras palabras, está usando la misma estrategia del diablo. Está diciendo lo que el diablo le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre, Jesús? ¿Por qué tienes fatiga? ¿Por qué tienes esta necesidad si tú eres hijo de Dios? Eso sí, Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Jesús le está diciendo, en otras palabras le está diciendo, y porque soy hijo de Dios, no puedo pasar hambre. Y porque soy hijo de Dios, no puedo estar enfermo. No puedo tener dificultades y carencias. Eso es lo que Jesús le respondió. Soy hijo de Dios, no dudo de eso. Y no por eso significa que no puedo estar pasando necesidad. Esa es la respuesta de Jesús. Entonces, a veces cuando tenemos situaciones duras en la vida, de salud, complicaciones, alguien se puede acercar y dice, bueno, a lo mejor es una señal de Dios que te está diciendo que estás por mal camino. Mira que deberías pensar bien. Es la misma estrategia del diablo. Vamos a seguir. La segunda estrategia, la tercera estrategia es que nos exaltemos a nosotros mismos. Que nos preocupemos, en otras palabras, por nosotros mismos, ¿no? El diablo usa esta estrategia. Mira, hijo de Dios, siervo de Dios. Mira que estoy preocupado por ti. Porque deberías hacer algo para que dé fe que realmente Dios está contigo. Vamos a leer el verso 6 para que ustedes lo vean. Entonces dice, en el verso 5, para tener bien la idea, dice,
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese, vamos a analizar esta tentación del diablo. Nuevamente le dice, si eres hijo de Dios, o sea, ¿eres o no eres hijo de Dios? ¿Eres o no eres? Para que quede ratificado, dice, para que nadie tenga duda de que Dios está contigo, aleluya, para que nadie tenga duda de que Dios te acompaña. La Biblia dice el diablo, mira, le cita la Biblia a Jesús, que si tú te echas abajo, Él va a mandar, se va a tirar de abajo del pináculo, adredemente, fíjese, ¿a cuánta distancia estaría ese pináculo del templo? No sé, póngase que a 100 metros, definitivamente que a 100 metros caer, la posibilidad de vivir es nula, ¿verdad? Si a veces caen nada más a 2, 3 metros y se han muerto muchas personas. Ahora, a una altura de 40, 50 metros, 100 metros, pues la posibilidad de que alguien de allí salga vivo es nula. Nula. Así que el diablo le está diciendo a Jesús, tírate adredemente desde este punto alto. Y Dios dice el diablo, dice la palabra que Dios va a mandar a sus ángeles para sostenerte y que nada te pase. Y eso va a fortalecer tu credibilidad ante las personas. Porque el diablo está preocupado por tu credibilidad. ¿Qué les parece? Y como el diablo está preocupado por tu credibilidad, te dice que hagas eso para que la gente crea que realmente tú eres hijo de Dios. Y eso me hace recordar que ha salido por la noticia años atrás de pastores que, como la Biblia dice en Mateo y en Marcos, dice que tomarán serpientes venenosas y no morirán. Bueno, un par de pastores agarraron un poco de víbora pensando que no iban a morir y ahí están muertos y enterrados y hasta el sol de hoy están muertos, ¿no? ¿Por qué pasó eso con ellos? Bueno, porque es que ellos sí cayeron en la trampa del diablo de querer exaltarse ellos mismos. Porque alguien les dijo, bueno, parece, yo no creo mucho en tu ministerio, varón, hasta que yo no vea que realmente tú agarres una víbora y nada te pase. Si tú agarras una víbora, hermano, y nada te pasa, entonces yo creo en tu ministerio. ¿Qué le parece? Pero Jesús le respondió. Jesús le dijo, verso 7. Escrito está también, Biblia con Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo Jesús un texto bíblico que se encuentra en Éxodo 17, 3 al 7, que dice, que allí se describe muy bien, no tentarás al Señor tu Dios, es decir, sí, Dios dijo eso, que si algún siervo de él era tirado del pináculo, él mandaría a sus ángeles, pero eso se daría si es la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer eso para ver si de verdad Dios lo hace. Porque seguro que el que se tira a 40, 50 metros de altura de un pináculo, Dios no va a intervenir, sino que se va a dar una matada, ¿verdad? Jesús dijo, tomarán serpiente y nada les pasará. Pero eso no significa que yo debo tomar una serpiente adredemente para demostrar que yo soy hijo de Dios.
Porque de seguro, lo que ya ha pasado con algunos, es que han agarrado a la serpiente, le han picado y han muerto. ¿Por qué? Dice el texto, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, nosotros no podemos hacer algo porque hay algunos que dudan de nuestra credibilidad. Y porque dudan de nuestra credibilidad, yo tengo que hacer algo. Eso es estrategia del diablo. El diablo hace esta estrategia. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y vamos a ver, yo quiero que leamos brevemente, ya estoy sobre los 20 minutos, en Éxodo 17, para que entendamos el concepto que Jesús está planteando aquí. Éxodo 17, verso 3 y 7, 3 al 7. Miren esto, que es el contexto donde Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu manto tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpeará las peñas y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, la misma pregunta del diablo, ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? El pueblo de Israel se preguntó y esto fue lo que se llamó la tentación a Dios. ¿Está el pueblo en medio de nosotros o no está? Pero yo quiero que entendamos el concepto para que veamos bien por qué surge la pregunta. Dice aquí, en el verso 3, y el pueblo tuvo sed. El pueblo no tenía agua. Ustedes se imaginan que a veces con un día sin agua uno lo pasa fatal. Este pueblo tenía ya varios días sin agua. ¿Qué les parece? Varios días sin agua. Un pueblo, no estamos hablando de una familia, 2 o 3 personas. Un pueblo de ustedes sin agua. La pregunta es, ¿Dios estaba con ellos o no? ¿Dios estaba con ellos o no estaba con ellos? Están en fatalidad, tienen sed, tienen la sed, faltando agua, falta que no hay abanico, en el desierto, imagínense. La pregunta es, ¿Dios está con ellos o no? La respuesta es sí. ¿Por qué podemos saber que la respuesta es sí? Porque cuando ellos preguntan, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Jehová se enoja, se molesta. Por eso es que nosotros podemos concluir que cuando a veces nosotros pasamos alguna dificultad, enfermedad, necesidad, eso no significa que Dios no está con nosotros. ¿O sí dejó de estar con nosotros? No, ¿verdad? El pueblo hizo que Dios se enojara porque hizo esa pregunta. Solo. Dígame. El pueblo dudó solo porque no había agua y tenían sed. No tenían agua para sus hijos y su ganado. Y ellos se preguntaron, ¿Dios está con nosotros? Estamos pasando tanta sed y necesidad. ¿Cómo es posible? Dios está con nosotros. Y Dios se molestó por esa pregunta. Por eso nosotros tenemos que aprender, hermanos, que aunque pasemos necesidad,
preocupación. Si somos fieles a Dios, nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros, a pesar de nuestros problemas y de nuestra necesidad. El pueblo de Israel tenía un mal concepto, así como muchos todavía hoy tienen un mal concepto. Pues suponen que si tú eres hijo de Dios, tú debes estar de maravilla en un resort comiendo banquete, ¿no? Es un concepto mundano, es un concepto del diablo, porque el diablo cuando te ve en hambre y en necesidades, te dice, ¿eres hijo de Dios? ¿Cómo es que un hijo de Dios esté así? Dice el diablo. ¿Cómo es que un hijo de Dios está así? Oye, ¿tú eres hijo de Dios y estás así? ¿Cómo es eso? Dice. Si eres hijo de Dios no puedes estar así. Y entonces, claro, si uno no tiene suficiente fortaleza, fe, si uno no tiene fortaleza en la fe, uno va a dudar, oye, de verdad, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando hambre? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy...? Entonces, no. Tenemos que entonces no darle lugar al diablo, porque Jesús no le dio lugar al diablo, ¿no? Entonces la tentación esta era para que Jesús se preocupara por él ahora, ¿no? Por su honor. Mira, preocúpate por tu honor como hijo de Dios. Jesús, haz esto y de verdad si tú haces eso y la gente ve que los ángeles te sostienen y nada te pasa, no habrá duda de que Dios está contigo. ¿Qué le parece? No habrá duda, dice. Jesús no cae en la trampa. Finalmente, el diablo lo lleva a la última tentación en el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿En qué consistió esta última tentación? Cuando ya los demás, las tres tentaciones anteriores no resultó, el diablo va por la última que a veces por ahí nos vamos. El diablo le dijo, bueno, ya que no caíste en ninguna, te ofrezco la última que tengo. Te doy poder económico, te doy poder político. Si me adoras, te doy todo el poder en el mundo. Jesús responde, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cuál es nuestra máxima satisfacción? ¿Tener poder? No, Jesús no cayó en esa trampa. Nuestra máxima satisfacción es servir a Dios. Si yo sirvo a Dios, con eso me debo dar por satisfecho. Aunque no tenga poder económico, aunque no tenga poder político, pero yo si sirvo a Dios, me debo dar por satisfecho. Y eso es lo que Jesús le dijo al diablo. A mí no me interesan los poderes, solo servirle y yo me doy por satisfecho, ¿no? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos, hermanos, que la tentación de Jesús nos enseña lo siguiente. Uno, que el diablo usa la Biblia, cita Biblia, le gusta citar Biblia. Que el diablo, ahora no sabemos cómo se le presentó a Jesús, pero dice la palabra que el diablo tiene ministros, servidores. Pablo dice que después de él, estamos hablando ya en el siglo primero y segundo, se levantarían falsos maestros, falsos pastores, predicadores, que dice, destruirían el rebaño. ¿Y cómo lo destruyen? Precisamente usando la Biblia, pero usándolo mal. Y una de las cosas favoritas, una expresión favorita del diablo es esa. No olvidemos, si eres hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Que el Dios Todopoderoso me lo guarde y me lo bendiga.